Pero vamos ahora a dedicarnos a estudiar un sector en particular, que es muy importante para el desarrollo económico argentino, que es el sector inmobiliario, el sector de la construcción, el sector de la compra y venta de viviendas, de propiedades. Vamos a convocar para esto a Pablo Abatangelo, que es integrante del Consejo Directivo del Colegio Inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También vamos a hablar, no se pierdan la segunda parte de la nota, porque es presidente de la República de la Boca, así que ahí vamos a tener una charla más apasionada. Pero primero convoquémoslo por el tema del mercado inmobiliario. Pablo Batangelo, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Néstor, buen día, muy bien, polifacética la nota, vamos a ir de lo inmobiliario, como bien Sí, dijiste, a lo pasional, así que perfecto. es muy buena. Vamos a ir de lo importante o de lo económico a lo más divertido o Es- pasional, como después vemos Exactamente, cómo nos después queda. vemos, cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, Pablo, cerramos un año, yo decía recién bastante frustrante el año, un año perdido, me parece, da la impresión, por la cara de la gente, por las conversaciones de la gente, un año económicamente perdido. Sin embargo, ¿qué balance se puede hacer desde el sector inmobiliario? Bueno, desde el sector inmobiliario, paradójicamente, en un año en donde la sociedad en su conjunto tiene la percepción que estás diciendo, el mercado inmobiliario tuvo distintos estadios y podemos hablar de un primer semestre en el que la compraventa impulsada por la incorporación del crédito hipotecario tuvo uno de los máximos de los últimos años con una buena incidencia del crédito hipotecario. Asimismo, desde el punto de vista locativo, y lo que sucedió es que con la implementación del decreto 7023, que derogó las leyes de alquileres, hizo que hubiera más oferta de departamentos. Esto estabilizó el valor de los alquileres y se incrementó la cantidad de operaciones de alquileres, un hecho que sucedió durante todo el 2024 y lo que va del 2025, hasta el punto que en este momento hay una sobreoferta de departamentos comparativamente con la demanda, que tiene que ver con lo que acabas de decir, porque los sueldos no acompañan el paso de la inflación y entonces al no haber una demanda sostenida y haber vuelto al mercado locativo una gran cantidad de propiedades que con las viejas leyes de alquileres habían salido del mercado locativo, hizo que hoy tengamos una demanda ampliamente satisfecha por la oferta. ¿Qué sucedió Correcto. ante la inestabilidad económica que todo proceso eleccionario tiene, no este en particular? Todo proceso electoral genera una inestabilidad que se percibe directamente en el mercado inmobiliario y la percepción que se tenía que después de el 26 de octubre podía haber un estallido en los valores del dólar, que es la moneda con la que se negocian las propiedades y se generan los créditos hipotecarios, hubo una retracción en la compra, por lo cual en los últimos meses no solo los bancos sacaron los créditos hipotecarios que venían ofreciendo y que recién ahora tímidamente empiezan a volver a la luz, hizo que cayera sensiblemente el tema de compra-ventas. No quiere decir que no se hayan hecho operaciones, porque las operaciones con créditos hipotecarios que tardan entre 3 y 4 meses, que se concretaron en el mes de octubre, son las realizadas en el mes de mayo, en el mes de junio, por lo cual se siguieron haciendo operaciones. El problema es que no se generaron nuevas operaciones con la misma asiduidad
con la que se venían generando. Ahora, el mercado de alquileres, Sí, con la sobreoferta, ¿hizo bajar los precios o no? hizo bajar los precios porque si los tomamos comparativamente con los procesos inflacionarios, los valores de las locaciones en términos reales bajaron. Más allá de que en este momento están conviviendo tres leyes de alquileres. ¿Sí? Está conviviendo la primitiva, aquella que actualizaba anualmente, la segunda que tenía una actualización semestral y esta última del decreto 2023. Entonces, muchas veces se dice, el valor de las locaciones se incrementó un 83,22%, pero son los contratos que fueron realizados con la ley de alquileres primaria Ajá. o primera, que actualizaba anualmente y esa es el índice de la sumatoria de los 12 meses. Esa ley Sí. provocó un sinfín de inconvenientes, tanto para inquilinos como para propietarios, y es por eso que los propietarios sacaron las propiedades del alquiler. Tenemos que pensar que por allá, por el 2022, 2023, en la ciudad de Buenos Aires, que es nuestra área de incumbencia, había 160.000 propiedades a la venta, cuando lo histórico está entre 65 y 75. Sí. Esto hizo que se vaciara el mercado locativo y las familias tuvieran los inconvenientes que tenían para conseguir locaciones, porque cuando se vencía un contrato, el propietario decía, no, lo saco del alquiler y lo pongo a la venta. ¿Por qué? Claro. Porque al actualizarse anualmente en un país que el proceso inflacionario es importante, Ujú. el mes 8, 9, 10, 11 y 12 cobrabas una nimiedad, esto perjudicaba al propietario. Y el Claro. inquilino que tenía que, se le actualizaba después de un año, tenía un incremento que llegaba al 150%, siendo que los sueldos no acompañaban ese incremento. Entonces, se generaba también un grave problema, más allá de que estuvo beneficiado los 12 meses anteriores, se generaban en las familias un grave inconveniente al momento de la actualización. Y ni qué pensar Ujú. si había que renovar un alquiler en esas condiciones. Claro. A ver, en lo personal, a mí me gusta que los estamentos parlamentarios sean los que dictaminen las leyes, no que se gobierne por decreto, pero el decreto 70-2023, que Mm. tuvo incumbencias en, no sé, en 300, 400, 500 leyes, en lo que tiene que ver con el mercado locativo, favoreció para que los propietarios volvieran a tomar confianza, devolvieran las propiedades en alquiler y los inquilinos pudieran acceder y se mantuviera constante porque bien se sabe que cuando la demanda es importante y la oferta Sí. no llega a satisfacerle, los valores se incrementan. Y había alquileres que tenían valores irracionales precisamente Claro. por esa necesidad. ¿Y qué pasó, Pablo, con la compra-venta? Ya La, saliendo del comp tema alquileres y entrando en el tema compra-venta bueno, de propiedades. ¿Cómo estuvo el año? la compraventa el año estuvo muy bien. Tenemos que pensar que si hacemos valores históricos, la cantidad de operaciones realizadas mensualmente están en los máximos históricos, con más de 7.000 propiedades. Siempre hablo de la ciudad de Buenos Aires, Sí. más de 7.000 operaciones de compra-venta favorecidas por
los créditos hipotecarios, y favorecidas por un dólar que se mantenía constante. Cuando el dólar empezó a tener las fluctuaciones que tuvo, el mercado empieza a retraerse, ya no hay tantas ofertas y, por sobre todas las cosas, cuando esto hizo que los bancos, su gran mayoría, retirasen los créditos hipotecarios de la oferta, bueno, fue un golpe de knockout. Por eso te dije anteriormente que las operaciones que se hicieron en octubre fueron las que estuvieron pactadas en el mes de mayo. Ahora, sí. pero también el funcionamiento, el buen funcionamiento del mercado inmobiliario de la compra-venta durante el año tiene que ver con también la caída del precio de las propiedades. Las propiedades tuvieron una caída de precio anterior a la de este año. Anterior a este año, ya venían retrasados los valores, entonces con un dólar planchado y los valores retrasados, hacía atractiva las operaciones. Claro. Y al ofrecerse créditos hipotecarios, bueno, hacía que la ecuación cerrase en todo sentido, ¿no es cierto? O sea, digamos, pero claro, lo que yo digo es que no fue por un círculo virtuoso de la economía, sino que el sector se vio beneficiado por un problema económico, digamos, porque ese dólar bajo que al sector inmobiliario le permitió movilizarse, al sector exportador lo tiene paralizado, digamos, bueno, ¿no? O sea, si hablamos de la famosa macro y la micro, ya entramos en otro terreno, claro, que como directivo del colegio inmobiliario no debiera hacerlo, pero el reemplazo de importaciones sobre la producción nacional también genera otro tipo de inconvenientes, claro, en otros segmentos, claro, que eleva la desocupación, todo lo que, claro, podemos llegar a analizar, pero no es... Claro, pero el gobierno, al tener el dólar bajo, para evitar que siempre el temor de que el dólar suba y se traslade a precios, y el traslado a precios genere inflación y deteriore aún más los salarios, exacto, con esas medidas que perjudicó a algunos sectores, favoreció al sector inmobiliario porque el dólar quieto permitió que la gente se animara, por ejemplo, a invertir en propiedades. Exacto, tenés que pensar que los créditos UVA con una alta inflación son un arma muy peligrosa. Muy pesados, son muy pesados, claro, son muy pesados. Ahora, si hablamos como veníamos con una inflación real o no voy a discutirlo, del 1 y pico, menos de un 2%, hace que la gente se anime al crédito UVA. Ahora, Pablo, habría que distinguir por quién está accediendo a comprar propiedades, ¿no? Sí, señor. Porque imagino que no es la clase trabajadora, me imagino que no es la clase media, imagino que son sectores con poder adquisitivo como para poder invertir, ¿no? El asalariado seguro que no, porque no califica, en esa relación cuota-salario, entonces el asalariado seguro que no. Las operaciones se realizan en otros segmentos de la sociedad. Claro. Pero bueno, de todas maneras permiten generar negocios, ¿no es cierto? Siempre que se genere negocio, para alguien hay un beneficio económico. Hay un beneficio económico para el país también, ¿no? Porque quien compra y vende propiedades está pagando impuestos que forman parte de la recaudación que sirve para todos, ¿no? Es una actividad en movimiento. Y aparece los distintos profesionales como los corredores inmobiliarios, los escribanos, después en obras, en compraventas en donde hay que ejecutar obras, aparecen los arquitectos, los ingenieros, claro, y mueven el mercado claro, de la construcción en su conjunto, ¿no? Correcto, es un disparador de otras industrias. Correcto. Es una industria muy vinculada a la construcción, y sabemos que la construcción es una industria
que mueve un montón de industrias, ¿no? Alrededor. Exactamente, pero si estamos haciendo esta comparativa y este juego con el dólar planchado, los Ujú, costos de construcción en dólares se fueron a las ujú. nubes, ¿Por qué? ¿sí? Si con un Por, dólar planchado. porque los precios en pesos se siguieron incrementando al ritmo de la inflación y el dólar planchado hizo que los costos en dólares se incrementaran. Ah, ¿Sí? Es sí, por eso que hoy la industria de la construcción, más allá de la problemática de la inexistencia de la obra pública, hoy los sí, costos de la construcción en dólares, que es la moneda que se toma de referencia, están altísimos, están en uno de los máximos históricos, ¿sí? Porque los valores en pesos se siguieron incrementando y cuando teníamos un dólar planchado en 1.200 o menos de 1.200 pesos, si hacíamos el valor del metro cuadrado, el metro cuadrado estaba altísimo claro, en dólares. claro, 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 claro. O sea, sí, sí, Entonces, sí, siempre, siempre. en este juego que vos me Claro, proponés de esta comparativa, tengo que decirte cuáles son los pros, cuáles son los contras. Nosotros somos una claro. empresa constructora e inmobiliaria y Ujú, la constructora que generaba el 85% de nuestros ingresos, pasó a un 40%. claro, ¿Sí? exactamente. Y la inmobiliaria, que era el 15%, pasó al 60%. O sea que está más movido el mercado de la compra-venta, pero no acompaña el mercado de la construcción Exactamente, digamos, exactamente. la dinámica de la construcción no acompaña el crecimiento del mercado de compra-venta, del mercado inmobiliario. Exactamente, así es el tema, porque en esa ecuación que uno debe hacer de inversión más un porcentaje de ganancias, hace que el número final de la obra nueva esté muy por encima de los valores posibles de venta. ¿Por qué? Perfecto. Porque los valores de la propiedad siguen atrasados, entonces en la comparativa hoy es mucho más negocio comprar un departamento que no sea estrenar que comprar uno a estrenar a los valores de la construcción actual. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar con Pablo Batangelo, presidente de la República de la Boca. De la ¿Eso? Tercer República de la De Boca. la Tercera República de la Boca. ¿Cuáles Así fueron las es. primera y la segunda República de la Boca Bueno, entonces? la Boca en 1882 se independizó de la Argentina. Ajá. Hubo un movimiento separatista que algunos autores dicen que era por un problema limítrofe, otros por un puente y otros por un problema sindical. Vino un tal Julio Argentino Roca, parece que pegó algunos sablazos y depusimos la actitud. Ah, Pero ese movimiento separatista estuvo en contacto con los reyes de Italia, con Humberto de Saboya, y se quería generar una república al más puro estilo de San Marino, independizándonos de la Argentina. ah, Esta historia que tuvo un realismo, 4 o 5 días tuvimos en vilo a la República Argentina, hizo sí. que en el año 1907 Roberto Haskin, en forma recreativa y humorística, cree la primer República de la Boca. Ah, Ellos eran críticos del presidente Quintana, decían que eran los Contreras de Quintana, imprimían un diario, el Quiriquiquí, y tenían algunas costumbres un poco excéntricas, los edictos se lo mandaban con cerbatanas, ya en eso apoyaban el voto femenino, ah, y querían poner un impuesto a los solteros. Era una república muy progresista, pero esa muy república bien. tuvo una vida efímera y en el año 1923 nace la segunda República de la Boca, la de mayor renombre, la de mayor jerarquía, porque entre otros estaba Juan de Dios Filiberto, Benito Quinquela Ah, Martín, claro.
un prohombre de nuestro barrio, Victoriano Toto Cafarena, escribano él, que acompañó a la gira del Sí, 25 de claro. Boca. Bueno, Y de ahí viene el jugador número 12. Él es exactamente. el jugador número 12. Y el secretario era nada más y nada menos que Antonio Vespucio Liberti, Claro, que después fuera presidente de River. presidente. Esa Claro. república, con la muerte de Victoria, el presidente original era presidente dictador, este, Ocampo, Ajá. y con la muerte de Victoriano Toto Cafarena, fenece esta segunda república de la Boca. En el año 1986, de la mano de Rubén Alberto Granara Insúa, fundamos la Tercera República de la Boca con el claro objetivo de crear un museo de la inmigración libre en el mundo, y ya en el año 1988 adquirimos el edificio de lo que era el nuevo Banco Italiano, y concretamos el sueño del primer museo de la inmigración libre en el mundo, que también es el Palacio de Gobierno de la Tercera República de la Boca. Que Rubén sigue fallece. vigente ¿Cómo? que sigue vigente y el presidente es Pablo Batangelo. Exacto, porque Rubén fallece en 1900, en el 2022, y a Ajá. partir del 20 de noviembre de ese año asumo la presidencia con 25 ministros, entre los que cuento, por ejemplo, como ministro de Orfebrería Juan Carlos Pallarols, que me hizo Ah, el bastón de mando. bien. Está la ministra emperatriz de la fugaza La Fainá y el Moscato, Mabel Banchero, Ah, que este, es la bisnieta de nieta nieta. de don Juan Banchero, y personalidades de todo tipo, como el ministro del Chamullo y la Sanata, Jorge Formento. Jorge Formento, que es la este, voz del estadio. no, la voz del estadio es este muchacho que era de Crónica. Orellano. Orellano es la Ah, voz del pensé que estaba estadio. Formento, porque No, hay no, un tiempo no, de Formento, un tiempo de Orellano, van y vienen ahí. Ahora está Orellano de nuevo. está Orellano, exactamente. Hasta hace poco estuvo Este, Formento. Jorge Sí, estuvo, fanático de Boca, claro. este, y bueno, personalidades de ese tipo, más 110 gentilhuomos, gentildonas. Conformamos esta Tercera República de la Boca, donde mi vicepresidenta primera es Juana Merelo, condesa de la Vuelta de Rocha. ¿Y dónde está Este, la sede? la sede está en Almirante Brown, 1399, esquina La Madrid, un edificio Bien. clasicista de esquina, el que fue sede del nuevo Banco Italiano. ¿Y Y hay como ahí actividad? ¿Se puede ir a visitar el museo? ¿En qué momentos, en qué horarios? precisamente este sábado, en la noche de los museos, vamos a tener la participación de un grupo llamado 380 y Crece, que recrea las canciones del carnaval boquense y tangos cantados en ritmo de carnaval. 380 y Crece era la marca histórica del riachuelo, que cuando llegaba el 380 y estaba creciendo había que levantar los colchones Ah, porque nos ah, inundábamos. claro, 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 Este, claro. y eso va a ser a Todavía las quedan ahí 7. en la Boca casas con la vereda más alta. Sí, Si por uno camina supuesto. por la vereda, tiene varias escaleras en la vereda todavía. Claro, porque hay un sector de la Boca que en el año 40 se rellenó cuando se hicieron las excavaciones para las galerías subterráneas del cementerio de la Chacarita. A eso lo denominamos la isla, en donde las calles están a nivel de la vereda, y el Claro. resto que quedó con las veredas con la cota de inundación y las calles más bajas, pero afortunadamente a partir del trabajo que se hizo en la ribera del riachuelo con los polders, la Boca no Sí, se inunda más, pero no se inunda más de sí, verdad, ¿no? A los sí, gritos sí, no sí. se No, inunda no los más. gritos, sí, No, no los no, no. gritos.
Sí. exactamente, Ahora, recuerdo, recuerdo su gestión con Alegre Heller, yo. Me acuerdo bien cuando exactamente. Boca queda quebrado después de las gestiones de Mingo Corigliano, de Noel, bueno, de la compra de Maradona. La compra de Maradona, Boca lo deja tambaleando, es una inversión muy fuerte, Esa, nunca recupera la cuenta. Y bueno, y en un momento se ese es un elige, mito. se eh, pregunta, ¿a quién le debemos más plata? Preguntan en Boca y Alegre levanta la mano y dice a mí. Bueno, va Alegre, exacto, Heller que sos bancario y sabe de número, acompañarlo a Alegre y vino la gestión Alegre Heller, que ganó un campeonato, yo ese día estuve en la cancha, pues del 1-1 con San Martín de Tucumán, ¿no? Con Tavares de exacto. técnico El gol y de gol de Benetti, Benetti. exacto. A ver, yo tuve el alto honor de formar parte de esa primer conducción en el año 85 como arquitecto. Antonio, ya nos conocíamos porque en nuestra gestión anterior habíamos terminado los trabajos en la ciudad deportiva que Boca la había Ujú. perdido en el año 79 por no haber cumplido con las obras que decía la ordenanza municipal, y me lleva como presidente del departamento de obra, miembro del consejo Claro, directivo. Yo soy nieto de Camilo Sichero, el claro, presidente que construyó el estadio, y para mí claro. fue un Que se alto llamó honor. Sichero hasta que Macri lo llamó Armando. Macri lo llamó Alberto J. Armando como Mm, represalia a que en una asamblea de representantes, Carlos Heller y yo fuimos los oradores, impedimos que Boca sea gerenciado a través de una claro, empresa de capitales suizos llamada ISL. Ese día, claro. cuando terminó, que nosotros teníamos 25 representantes sobre un total de 210 y dimos vuelta a la asamblea con argumentos más que Ujú. contundentes, me llamó y me dijo, me cagaste, olvídate que el estadio se llama como tu abuelo. Y ese es el Claro, motivo por el cual se le quitó el nombre de Camilo Sichero al estadio, claro. que es uno de mis orgullos y estoy seguro que el abuelo donde esté está orgulloso de este nieto que Era haya el abuelo defendido, materno, el abuelo materno, claro. exacto, que haya defendido el modelo asociativo de nuestra asociación civil sin fines de Claro, lucro para no ser gerenciado y transformado en sociedad anónima deportiva. claro, claro. Ahora, ¿qué hay que hacer con la Bombonera que está ahí en pleno debate? ¿No es cierto? Que Riquelme promete obras de ampliación que no cumple, no sé por qué no cumple, que dicen que no hay arreglo con los vecinos. Bueno, en fin, todo unas idas y vueltas. Ya hay claro la decisión de la gente, o por lo menos cuando la gente puede expresarse, pide que de ahí no se mueva, que se quede ahí, pero habría que ampliarla, tendría que tener un poco más de capacidad. Hay muchos socios que se queda afuera, ¿no? Entre mis múltiples funciones, soy presidente de una agrupación política de Boca que se llama precisamente La Bombonera, que es la agrupación del barrio de La Boca, que en la década del 60, nuestros dos próceres, Armando Banchero y Luis Suárez, movilizaron a las fuerzas vivas del barrio para impedir que el estadio fuera trasladado a la ciudad deportiva tal cual era el objetivo de Alberto J. Armando, Claro, presidente que se lo homenajeó con un edificio que él quería demoler, un hecho realmente insólito y sin claro, antecedentes. claro. Y Sin nosotros, hablar de la rifa, ¿no? sin hablar de la rifa, de los bonos propatrimoniales Claro, y todo lo que sucedió con la ciudad deportiva, que veo que estás bien informado. claro, Y nosotros propusimos desde siempre la ampliación del estadio, tal cual fue el legado del ingeniero del Pini, que dijo que el estadio ideal es el de las cuatro caras, ovalado de cuatro caras, que se lo claro, hacía sobre un terreno muy exiguo de 22.000 metros cuadrados para que futuras generaciones compraran y ampliasen las dos medias manzanas linderas y terminaran el estadio. claro. Tengo que decirte que en el año 2017 el presidente Daniel Angelici fue precisamente al colegio inmobiliario donde yo todavía no formaba parte de la Ujú. conducción y le dijo al entonces presidente Héctor Dodorico que quería evaluar y tasar las dos medias manzanas linderas.
como Héctor era conocedor de mi ficción boquense y de mi vínculo dirigencial, me Ujú, llama y me dice: el presidente de Boca, no sé, quiere 2 medias manzanas. A mí se me salían los ojos de la órbita y me dice: ¿te mm, interesa? Sí, te pongo, sos el presidente de la comisión de enlace, CUSICBA, Club Atlético Boca Juniors. Y ahí, Daniel me dijo: estás en todo lado, es imposible sacarte de encima. O sea, nosotros estamos en las antípodas del pensamiento, pero con una buena relación personal. Este, Hicimos la evaluación de las 129 unidades funcionales de las 2 medias manzanas linderas. ajá, Se llegó a la conclusión que un altísimo porcentaje, un 65%, eran vendedores inmediatos porque es insoportable vivir frente a la cancha de Boca. ujú, Había un 20% que tenía algún problema dominial con sucesiones inconclusas, no ah, había casas tomadas ni cosas que se le parezca, y un 15% que representan 19 unidades funcionales, que declararon no querer vender. De esas ah, 19, 7 pertenecen a la misma persona que no vive ahí, que es allegada a un hincha caracterizado de la historia de Boca, y que están deshabitadas, o sea que fueron compradas con una función meramente especulativa. ajá, En aquel momento, en la presidencia de Angelici, llegamos a la conclusión de que esto era viable. Se votó en esa comisión directiva. Había dos propuestas, una de hacer un estadio nuevo y otra de agrandarlo. ujú, Ganó la propuesta de agrandarlo. El presidente Angelici tuvo la gentileza de invitarme a esa reunión de comisión directiva, cosa que desde ya siempre agradecí, y me dijo: en un mes lo lanzamos. ujú, Y pasaron 8 años y no lo lanzamos. Yo creo que sus claro, mandos naturales se lo impidieron, sabiendo que estábamos nosotros de por medio, claro, siendo que cuando se construyeron los palcos fue una de las grandes discusiones que tuve con el ingeniero Macri, en ajá, donde le dije que en términos soeces, dije: vas a ser el boludo del batallón el día que haya claro, que demoler los palcos para ampliar el estadio. claro, claro. Creo que esa nunca me la perdonó, como tantas otras. Bueno, Pablo Abatangelo, integrante del Consejo Directivo del Colegio Inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Tercera República de la Boca, muchísimas gracias, buen fin de semana y le mando un gran abrazo bostero. De mañana ni Gracias. hablemos, de mañana hablamos el lunes. De mañana hablamos el lunes, pero vamos con toda la fe, vamos con toda la Sí, fe porque y vamos a ganar a lo Boca. por supuesto. Le mando un Así es. abrazo bostero, Abrazo gracias grande y Pablo, muy gracias. bien, Gracias. muchas gracias, hasta luego.